Dios me les bendiga a todos aquellos hermanos y amigos que van a estar viendo este video. Que la gracia del Eterno sea pues fluyendo sobre sus vidas. Hoy quiero primeramente pues saludarles, decirles gracias a toda aquella gente que nos ha estado apoyando, compartiendo nuestra música. Pero hoy quiero compartir unos pocos minutos, amados, de lo que es la palabra del Señor Jesucristo. Ya que es la que nos nutre, la palabra es la que nos forma, la palabra es la que los edifica. Y cuando logramos entender lo que es la palabra, amados hermanos, nos damos cuenta de que pues no hay otro método, amados hermanos, de que podamos nosotros hacer que hagan cambios en nuestra vida, si no es a través de la palabra de Dios. Hoy quiero leer un pasaje en la palabra del Señor, lo que es en el libro de Primera de Timoteo capítulo 4 y su versículo 12. Hay una palabra que nos está diciendo, según aquí, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En este texto bíblico encontramos seis palabras muy importantes que, como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo, si las aplicáramos a nuestra vida, amados hermanos, fuéramos de gran bendición para la iglesia del Señor, fuéramos de bendición en esta tierra. Porque decir soy cristiano, pues cualquiera lo puede decir. Decir yo voy a la iglesia, cualquiera lo puede decir. Pero ser ejemplo no es para todos. Vemos uno de los consejos que el apóstol Pablo le está diciendo al joven Timoteo. Cuando le está diciéndole, amado, tú tienes que ser un buen ministro de Jesucristo. Y para poder ser un buen ministro de Jesucristo, amados, tenemos que llenarlos de estas seis palabras y aplicarlas a nuestra vida. Yo no sé tu diario vivir, tú cómo convives con Dios, pero yo me conozco quién soy yo. Tú te conoces quién eres tú. Tú lo sabes. Y tú tienes que saber directamente quién eres tú, amado hermano. Y todos aquellos oyentes que van a estar oyendo este mensaje, esperando sea de bendición para sus vidas. Y lo que quiero que usted pueda analizar estas seis palabras. La primera nos está diciendo ejemplo. Le dice Pablo a Timoteo: mira, Timoteo, tú tienes que ser ejemplo. Pero antes de eso, le está diciendo que nadie vaya a tomar en poco su juventud. O sea, un consejo. Le está diciendo Pablo: si tú quieres ser un buen ministro de Jesucristo, quiero que te pares como ejemplo. Y esta palabra, amados hermanos, yo quiero que la recibamos todos juntos. Que la analicemos, la memoricemos y los pongamos a pensar. ¿Cómo podemos ser ejemplo en el mundo actual que convivimos? Les decía al principio que pues cualquiera se puede dominar cristiano. Cualquiera puede cargar una Biblia bajo sus brazos. Cualquiera la puede andar en su maleta, en su bolsón. La mayoría es típico andar la Biblia bajo el brazo. Para muchas personas cualquiera lo puede hacer. Pero el asunto no es esto, que carguemos una Biblia bajo el brazo, amados hermanos. Aquí lo que vemos, el consejo del apóstol Pablo al joven Timoteo, cuando le está diciendo: tú tienes que ser un buen ministro de Jesucristo. Y para que puedas ser tú un buen ministro de Jesucristo, Timoteo, como número uno, tú tienes que empezar a ser ejemplo. ¿Cómo vamos a ser ejemplo? Como para ser ministros de Jesucristo. Bueno, Pablo le empieza a decirle, número 2 le está diciendo la siguiente palabra: empezar a ser ejemplo en palabras. Y empieza Pablo a decirle, tienes que empezar a ser ejemplo en conducta. Tienes que empezar a ser ejemplo en amor.
Tienes que empezar a ser ejemplo en espíritu. Tienes que empezar a ser ejemplo en fe. Y tienes que empezar a ser ejemplo en pureza. Estas 6 palabras, amados hermanos, yo quiero decirle a todos aquellos que van a estar viendo este video, y diciendo que sea de bendición para sus vidas. Como predicador del Evangelio, no soy de los predicadores que me gusta enfocarme muchas veces en un grito o en una o meter al pueblo en una manipulación, en una emoción. No, me gusta que el pueblo pueda recibir, oír la palabra de Dios, porque he entendido, amados hermanos, amada iglesia, que para poder ser un buen ministro de Jesucristo, ocupamos nutrirlo de estas 6 palabras. Y es uno de los consejos que el apóstol le estaba diciendo a Timoteo. Si tú como iglesia te paras como ejemplo, vas a ser de bendición en tu comunidad, vas a ser de bendición en tu sociedad. Si tú como iglesia, recuerda, le dice, quiero que seas de ejemplo de los creyentes. Cuando le está diciendo creyentes, amado, no está diciendo directamente a la iglesia. La iglesia pues lo vamos conociendo día tras día, pero aquel que está afuera necesitamos que los paremos como ejemplo. Es difícil de que le vayamos a hablar del evangelio del reino a alguien y nosotros no estamos siendo ejemplo. En palabras le dicen. ¿Cuántas personas su forma de hablar, aún están de la iglesia, estando dentro de la iglesia, no tienen una forma de hablar que le agrade al Señor Jesucristo? Por rato se los olvida que la palabra nos enseña, nos dice que de toda palabra ociosa que hablan los hombres en esta tierra vamos a dar cuenta, y se nos sale olvidando esto. Tenemos que aprender a hablar, amados hermanos. La Biblia nos habla ya en el libro de Efesios que si los airamos, pero que no pequemos, que no se vaya a poner el sol sobre vuestro enojo. Entonces, muy importante es que como número 1 empecemos a hacer ejemplo en nuestras palabras, en nuestra forma de hablar, que cuando empezamos a estar juntos, amados hermanos, en el medio de la sociedad, en medio de nuestros vecinos, que el vecino diga, oigo al hermano que la única palabra que sale de su boca es aquella palabra para adorar al Señor Jesucristo. Déjame decirte, si tú vas a visitar a esa persona, aquella persona te va a empezar a oír, porque te voy a empezar a oír tu forma de hablar. Te va a empezar a ver, wow, este varón sí, o esta mujer sí es un ejemplo a seguir. Recuerda que en la vida cristiana tenemos seguidores y hay gente que queda diciendo, yo para ser como Julano mejor no voy. Muchas veces somos piedra de tropiezo como iglesia, estoy hablando como iglesia, y muchas veces estamos siendo piedra de tropiezo y no nos estamos dando cuenta, amados hermanos, amada iglesia. Y muy importante que nos paremos, y este es un consejo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que ser un buen ministro de Jesucristo, y para que puedas ser un buen ministro de Jesucristo, tienes que ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Le empieza a decir, mire, si nosotros lo llenamos de esta, o sea, aplicamos a nuestra vida estas palabras, amados hermanos, estas 6 palabras, déjame decirte que vamos a ser una iglesia de bien, una iglesia victoriosa, una iglesia que cuando tú le hables de Dios a una persona, esa persona te va a oír, y aunque no la mires, que va a congregarse o que te acompañe al templo a adorar al Señor en la casa de Dios, esa persona, hay una semilla que ha sembrado, porque las palabras que tú le has hablado van a empezar a trabajar dentro de esa persona, porque te está viendo que tú eres una persona recta delante de Dios, eres una persona leal delante del Señor, eres una persona que te has parado como ejemplo. Y eso es muy importante, amados hermanos, que los paremos como ejemplo delante de Dios. En esta hora, yo voy a pedir a todos los hermanos que puedan oír esta pequeña reflexión, que pueda irse a 1 de Timoteo capítulo 4 y empiece a estudiar este versículo 12 que leímos. Dios me les bendiga en este momento. Todos los que puedan oír este video, Dios me les puede bendecir en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Dios me les bendiga, amados hermanos, amigos, todas aquellas personas que oigan este video, y si desean compartirlo, si desean suscribirse en el canal, que salga de su corazón. Pero mi pasión es de que usted busque a Cristo y le sirva al Señor
con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo, amados hermanos, y que pueda servir a Jesucristo. Dios me le bendiga.